Hola chicos, me da gusto poder saludarlos por este medio. El día de hoy vamos a platicar sobre nuestro primer tema de la materia de lógica, con el cual busco que ustedes entiendan un poquito más dónde está ubicada esta disciplina filosófica dentro del conocimiento en general. También vamos a platicar de la utilidad que tiene el conocer la argumentación como una herramienta de comunicación y los beneficios que podemos nosotros lograr cuando identificamos el nivel de comunicación que estamos logrando a través del propósito que tenemos cuando hablamos con otra persona. Espero que esta plática les sea de ayuda para ir aprendiendo un poco más y cualquier duda, ya saben, estoy a sus órdenes. Comenzamos. La lógica es una rama de la filosofía que estudia el pensamiento humano y las leyes de este mismo, y nos permiten a los seres humanos conducirnos hacia un pensamiento orientado a la verdad. El objeto de estudio de la lógica es el pensamiento humano, cuyas características básicamente son ser universal, metódico, verdadero y comprobable. Se dice que el conocimiento de la lógica es universal, dado que es aplicable para todas las personas. Es metódico porque estudia sus procesos a través de mecanismos adecuados a un método. Es verdadera porque sus postulados están plenamente comprobados, y es comprobable dado que los propios métodos que tiene nos permiten evidenciar las verdades que promueve. Vamos a platicar sobre la importancia de argumentar como acto del habla complejo. Para esto, lo primero que tenemos que saber es qué son los actos del habla. Los actos del habla son formas de lenguaje que establecemos con otras personas. No solo se trata de hablar, sino que tienen en cuenta la intención de las palabras que se emiten y el efecto que éstas tienen con nuestro interlocutor. Los actos del habla, entonces, son una forma de comunicarnos que básicamente va a atender a las intenciones que tenemos cuando estamos hablando. John Austin era un estudioso estadounidense que distinguió 3 niveles del acto del habla. Les denominó de la siguiente forma: los actos del habla locutivos, los actos del habla ilocutivos y los actos del habla perlocutivos. Para empezar, vamos a definir lo que es un acto locutivo. El acto locutivo consiste en el simple hecho de emitir un mensaje que tenga un significado. Por ejemplo, cuando yo digo la frase "préstame tu cuaderno", básicamente estoy emitiendo un mensaje que tiene el propósito de solicitarle a otra persona que escuche lo que estoy diciendo. En este primer nivel de acto del habla solamente emito un mensaje. Todavía no voy a dejar ver cuál es la intención de mi mensaje. Simplemente lo emito y las palabras tienen un significado. El segundo nivel de acto del habla son los actos ilocutivos. Se conoce como acto ilocutivo aquella forma de expresión que va a tener por sí un mensaje con intención o propósito a través del cual yo pretendo conseguir algo. Las intenciones que yo puedo comunicar a través de los actos ilocutivos son, por ejemplo, la petición, la pregunta, el reproche o la orden. Es decir, cuando yo expreso mi mensaje, que es, por ejemplo, "préstame tu cuaderno", yo puedo estar haciendo la intención comunicativa basándome en una petición, que esto sea una pregunta, que suene como un reproche o que simplemente se trate de una orden. ¿Qué es lo que va a determinar la diferencia entre un acto locutivo y un acto ilocutivo? Precisamente que en este ya puedo detectar precisamente cuál es la intención de mi mensaje. Y finalmente tengo el tercer nivel, que se conoce como actos perlocutivos. El acto perlocutivo es el efecto que se produce al recibir el mensaje, es decir, cuando yo digo el mensaje, tengo que esperar una respuesta de mi interlocutor. Por ejemplo, si yo digo "préstame tu cuaderno", la respuesta que yo estoy buscando es que la persona me preste el cuaderno, me cuente un chisme o me dé una disculpa, dependiendo de lo que yo esté platicando. ¿Sale? Entonces, podemos constatar que los 3 niveles de los actos del habla suceden en un mismo momento. Primero emito el mensaje, dejo ver mi intención y finalmente espero la respuesta del que me está escuchando.
Por otro lado, les presento aquí un par de ejemplos de lo que son los actos del habla. En el ejemplo, Antonieta ofrece una taza de café a su nueva compañera de trabajo. El acto locutivo viene a ser la pregunta: ¿quieres una taza de café? Es el mensaje que estoy emitiendo. El acto ilocutivo es precisamente la intención que yo tengo cuando le ofrezco la taza de café. Es el ofrecimiento. Y por último, el acto perlocutivo es el efecto que tiene el mensaje que yo estoy comunicando con esa intención respecto del que me está escuchando. En este caso sería que la nueva compañera de trabajo se da cuenta de que Antonieta es una persona muy amable. Respecto de la clasificación de los actos del habla, estos pueden clasificarse según la intención que se está llevando a cabo cuando se emiten los mensajes. La primera clasificación se refiere a los actos asertivos o representativos. Estos cumplen una función referencial, es decir, hacen referencia a algo que sucede en el ambiente. Por ejemplo, los mensajes que afirman, describen, informan, definen o muestran una creencia son ejemplos de actos del habla asertivos o representativos. Y aquí les coloco en esta imagen el ejemplo: mañana saldrá el sol. El ejemplo nos indica que estoy haciendo una afirmación respecto al clima. Este es un ejemplo de acto del habla asertivo o representativo. En segundo lugar, tengo los actos directivos. Como su nombre lo dice, la función que ellos desempeñan es una función apelativa, es decir, quiero enviar el mensaje de que necesito observar una conducta de parte tuya respecto al mensaje que estoy manifestando. Entonces, su función conlleva una respuesta inmediata de parte del que me está recibiendo el mensaje. Este tipo de actos del habla son aquellos que o bien invitan, preguntan u ordenan. Entonces, el ejemplo sería: ven a visitarme. Puede usted tomar este ejemplo como una invitación o como una orden, dependiendo quién sea la persona que lo está emitiendo. Es un acto directivo porque espera una respuesta inmediata. Otro tipo de acto del habla sería el acto compromisorio. En este acto, el hablante se obliga a realizar una determinada acción futura. Estos suelen ser de tres tipos: los actos que prometen, los actos que juran y los actos que apuestan. Y entonces, aquí hay un ejemplo que dice: iré a tu casa el sábado en la mañana. La persona que emite el mensaje está prometiendo. Quiere decir que está comprometiendo su voluntad para realizar alguna actividad. Por eso dice que se llaman compromisorios. Número 4. El tipo de acto del habla expresivo es aquel a través del cual el hablante expresa un estado afectivo, emocional o físico, es decir, la persona que emite el mensaje da a conocer cómo se siente. El ejemplo de los actos expresivos son el saludo, el agradecimiento, la felicitación, un acto de dar condolencias y por último la queja. El ejemplo que les coloco aquí es: el frío está insoportable. Es un tipo de acto expresivo que expresa una queja física: tengo mucho frío. Y tenemos el acto de tipo declarativo. Los actos declarativos son actos propios de rituales o momentos específicos y solo en esas situaciones tienen efectos. Por ejemplo, la declaración de matrimonio. Si la declaración de matrimonio se hace por parte de un sacerdote o un juez competente, en ese momento el estado civil de las personas cambia de soltero a casado. Por eso el ejemplo es: los declaro marido y mujer. Si la persona que lo dice tiene esa facultad, podrá casar a las personas y cambia el estado que guardaban antes de ello. Por eso es un acto declarativo, está declarando el cambio. Chicos, como pudieron ustedes notar, es importante que nosotros conozcamos la forma en la que nos estamos comunicando, ya que de esa manera vamos a saber exactamente qué intención quiero comunicar. Cuando yo detecto que mi comunicación tiene un efecto sobre el que está recibiendo el mensaje, por lo regular empiezo a dominar la forma en la que me estoy comunicando. Entonces, cuando yo poseo la habilidad de comunicarme de forma correcta, puedo lograr que las personas prometan, se comprometan, declaren, simplemente digan cómo se sienten, y yo debo detectar a través de la intención que se está manejando
tanto el mensaje que estoy dando, los efectos que va a tener este y por último, qué respuesta espero de mi interlocutor. Con esto termino la clase del día de hoy sobre el tema actos del habla. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos la próxima vez en nuestra clase virtual por Meet. Los quiero mucho y les mando un saludo. Bye.